Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Pensilvania, la gerente del turno nocturno de un restaurante es hallada brutalmente asesinada, víctima aparente de un robo que salió mal. Durante 15 años, la policía no pudo identificar ningún sospechoso, pero luego un selecto grupo de expertos forenses acepta tomar el caso. Un hombre desaparece en su hogar de Lubbock, Texas. Todo indica que ocurrió un crimen. Pero hasta que la policía pueda conseguir el cuerpo de la víctima, no pueden probar que ocurrió un asesinato. Cuando la estela de pistas se detiene, los detectives de homicidio frecuentemente quedan con pocas alternativas. Pero un selecto grupo de expertos forenses conocidos como la Sociedad Vidocq puede reactivar un caso sin resolver y usar su experticia para brindar justicia colectiva. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Justicia colectiva. El 4 de febrero de 1984, en el suburbio de Falls Township, Pensilvania, el gerente de un restaurante de comida llega al trabajo para el turno matutino. Se sorprendió al encontrar que la puerta principal no tenía seguro. Había ocurrido recientemente una serie de robos en la zona. Nada parecía faltar. Sin embargo, halló en el suelo de la cocina el cuerpo sin vida de la gerente del turno nocturno, Terry Brooks. ¿Hablo con la operadora del 911? Hubo una emergencia. Había sido brutalmente asesinada. A los pocos minutos, oficiales y médicos forenses de la policía de Falls Township llegaron a la escena. Hallaron a la víctima de 25 años que yacía boca arriba en el suelo de la cocina. Un cuchillo sobresalía de su garganta. Se había usado una bolsa plástica para cubrir su rostro. Al juzgar por el abrigo que llevaba, parecía que Terry Brooks se preparaba para irse. En la oficina del restaurante, la policía descubrió que la caja registradora y las bolsas de dinero habían sido vaciadas. Los zapatos de la víctima estaban cerca del escritorio. Aunque este era solo uno de los varios restaurantes en ser robados en los últimos meses, fue el primero en terminar con un asesinato. Los técnicos forenses buscaron pistas de la identidad del asesino, pero no hallaron nada. No había señales de que forzaran la entrada en la puerta que estaba sin seguro. Basados en la evidencia, la policía tenía la teoría de que después de salir del restaurante, Terry Brooks fue emboscada por el ladrón y forzada a regresar. Su muerte había sido violenta. Terry Brooks fue golpeada, estrangulada y apuñalada en la garganta. Llevaba muerta varias horas. Se hallaron restos de cabello y piel en las manos y las uñas de la víctima, lo que indicaba que opuso resistencia. Pero en la época antes de que los análisis de ADN estuvieran disponibles, los examinadores solo podían concluir que las muestras no provenían de la víctima. En busca de pistas que ayudaran a identificar a un sospechoso, los investigadores interrogaron a los padres de la víctima. Terry, según dijeron, era una joven alegre que hacía amigos con facilidad.
Había estudiado en la universidad y trabajaba duro con la esperanza de abrir su propio restaurante algún día. Recientemente había renunciado a su empleo como mesera por una mejor oportunidad como gerente del restaurante de comida rápida. Hola. Hola, cariño. ¿Y qué los trae por acá? Acababa de comprometerse con un compañero de trabajo de su empleo anterior. Oh, cariño, es hermoso. Aunque Terry aún vivía con sus padres, ellos no conocían muy bien a su prometido. El compromiso fue repentino. No podían pensar en alguien que quisiera lastimar a su hija. El prometido de Terry, Scott Keefe, de 22 años, tampoco sabía quién pudo cometer ese acto tan brutal. En la noche del asesinato, él estaba durmiendo en su casa. No. Debía levantarse temprano al día siguiente. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Aproximadamente a las 6 de la mañana siguiente, manejó hasta la casa de ella de camino al trabajo. Sabía que Terry había trabajado hasta tarde y quería asegurarse de que hubiese llegado a casa a salvo. Cuando notó que su auto no estaba en la entrada, se preocupó y despertó a sus padres. Hola, señor y señora Brooks. ¿Cómo están? ¿Qué haces aquí, cariño? Cuando vieron que Terry no había llegado a casa, llamaron al restaurante. Fue cuando se enteraron que su hija había sido asesinada. Aunque el robo parecía ser el motivo del asesinato, los oficiales regresaron al restaurante para hablar con el gerente. Recogieron todos los archivos de los empleados en busca de evidencia, pues el asesino podría haber sido un empleado descontento. Trabajaba medio turno. El gerente no podía pensar en algún empleado que tuviese un problema con él o con Terry. Todo indicaba que Terry Brooks había sido una víctima al azar. Y para la policía, esos son los casos más difíciles de resolver. Desesperados por hallar pistas, los analistas revisaron toda la evidencia encontrada en la escena del crimen. Tuvieron suerte. Había una huella dactilar en la bolsa de basura que cubría el rostro de la víctima. Coincidía con la de una de las compañeras de Terry Brooks en el restaurante. Señorita, Los detectives interrogaron a la empleada y tomaron muestras de sangre y ¿podría cabello. explicar por qué? Sí, puedo explicar. Pero ella no parecía capaz de haber atacado tan brutalmente a Terry Brooks. Además, tenía una explicación para la huella. Antes de marcharse la noche del asesinato, había cambiado las bolsas de las papeleras. Negó haber visto algo inusual esa noche, Nos dijeron que usted... pero sí recordaba un incidente ocurrido días antes. Bueno, Cerca de la hora de cerrar, dos hombres entraron al restaurante. Parecían ebrios y estaban causando problemas. Sí, quiero pedir una hamburguesa. La empleada llamó a la gerente. Bien, de acuerdo. Disculpen, necesito que se marchen. Terry trató sin éxito de terminar con la situación. Están causando problemas. Si no se van ahora, entonces... Cuando amenazó con llamar a la policía, los hombres empezaron a insultarla. Hicieron varias amenazas antes de marcharse. La empleada no conocía a los sujetos y no los había visto desde esa noche. Finalmente, la policía tenía su primer indicio relevante del caso. Buenas noches, señora. Ahora debían identificar a los asesinos antes de que atacaran de nuevo. Los sujetos que estuvieron en su tienda anoche. Se refiere a los Varios que dueños entraron de aquí. tiendas habían tenido encuentros similares con sujetos que coincidían con la descripción de los dos hombres, ¿Puede describírmelos? pero ninguno parecía saber quiénes eran ni dónde podían encontrarlos. La identidad de los principales sospechosos de la muerte de Terry seguía siendo un misterio. Pronto la investigación del asesinato se estancó y permanecería de esa forma durante los siguientes 14 años.
Después de 14 años, parecía que el asesinato de la gerente de restaurante de 25 años, Terry Brooks, jamás se resolvería. Pero en 1998, la policía de Falls Township, Pensilvania, decidió reexaminar todos los homicidios no resueltos en su jurisdicción. El detective sargento Win Cloud se encontró con el archivo del caso de Terry Brooks. Había mucha evidencia física disponible. Examiné todas las pruebas, eran excelentes y estaban bien conservadas. Pensé que este caso podía resolverse. El sargento Cloud solicitó la ayuda del detective Nelson Whitney y de la fiscal de distrito Lori Markle. Luego de revisar los archivos del caso, el equipo halló una laguna en la investigación realizada más de 10 años atrás. En ese tiempo hubo varios robos en restaurantes de comida rápida en esta área y la investigación realizada en los años 80 se centró en esa idea. Por eso decidimos que además de analizar la posibilidad de que la muerte haya sido robo y homicidio, también averiguaríamos más sobre Terry e investigaríamos si la persona que la asesinó era alguien que la conocía. Los investigadores localizaron a las personas que conocían mejor a Terry. Entre ellos al anterior gerente. Cuando él observó las fotos de la escena por primera vez, una en particular atrapó su atención. El detective Nelson Whitney explica. Una de las cosas que Terry hacía era botar las cenizas y limpiar el cenicero y colocarlo en un estante en el escritorio. Solía cerrar el estante, colocaba el teléfono en una posición específica y guardaba la regla y la calculadora. La fotografía del escritorio en la escena del crimen mostraba que el cenicero se encontraba en el medio y que no estaba limpio. Había un libro abierto, la regla y la calculadora no estaban. Terry también solía quitarse los zapatos cuando trabajaba en el escritorio. Esto contradecía las anteriores sospechas de que Terry había sido atacada fuera del restaurante y obligada a entrar de nuevo en el lugar. Un temporizador, y no sabemos dónde está el sistema de control de las luces. Eso reveló la posibilidad de que ella conocía a su asesino y que incluso lo dejó entrar en la tienda. Él quita el seguro. Ella abre la caja en ese momento. Pero hasta ahora, eso era solo una teoría y no acercaba a los detectives a identificar al asesino de Terry Brooks. La policía necesitaba más ayuda. Para eso, recurrieron a un equipo de detectives de élite situado a pocos kilómetros de distancia en Filadelfia. Allí, en el edificio histórico Downtown Club, en el centro de la ciudad, algunos de los detectives más reconocidos se reúnen cada 2 meses desde 1990. Se trata del hogar de la sociedad Vidocq, un grupo privado sin fines de lucro que reúne a los más brillantes oficiales del orden público, expertos forenses, psicólogos y agencias gubernamentales. Dick Lavinthal es el director de comunicaciones de la sociedad Vidocq. La sociedad debe su nombre a Eugène François Vidocq, un francés que vivió de 1775 a 1852 y es reconocido como el padre del trabajo detectivesco actual. Es nuestra inspiración. Fue un hombre que pensaba más allá de lo ordinario y fue el primer detective que guardó archivos y registros de los métodos criminales. La sociedad está limitada a 82 miembros permanentes, uno por cada año de vida de Vidocq. Originalmente se reunían para hablar sobre casos históricos y misteriosos crímenes sin resolver. Pero pronto eso cambió. Rápidamente nos convertimos en una organización cuyo objetivo es investigar homicidios sin resolver y tratar de eliminar la angustia de todas esas familias con seres queridos que han sido asesinados. Para que la sociedad Vidocq acepte investigar un homicidio sin resolver, los detectives deben presentar el caso ante sus miembros. En la siguiente reunión de la sociedad, Cloud hizo precisamente eso. Lo hice basándome en datos objetivos. No di ninguna teoría que pudiera sesgar sus opiniones.
Solamente les mencioné los hechos que reuní del caso y de la escena del crimen. Y después de presentar todos esos elementos, casi 30 miembros se me acercaron, quizás más de 30, que estaban interesados. El cofundador de la sociedad Vidocq, Richard Walter, ofreció su experticia para el caso. Mi área es la evaluación y perfil criminal. Básicamente, la evaluación consiste en observar la escena del crimen. ¿Qué está y qué no está allí en la misma escena? Para luego tomar esa información y unirla con patrones de conducta conocidos en términos de actividad criminal. Así descubrimos muchas cosas sobre el criminal gracias a la escena. Para Walter, la violencia que mostraban las fotografías indicaba que el asesino había actuado por venganza o rabia, no por dinero. Walter creía que el asesino era alguien cercano a la víctima y que el robo fue preparado para desviar a la policía de su rastro. De la falta de organización observada en la escena, el detective Cloud descubrió que posiblemente el asesino no había terminado la secundaria. Probablemente era un obrero y trabajaba como cocinero en un restaurante de pizzas o hamburguesas. Debido a su furia, los expertos creían que quizás tenía problemas al mantener relaciones sentimentales con mujeres. Los detectives hablaron con los padres de la víctima esperando identificar a alguien que coincidiera con ese perfil. El padre de Terry estaba muriendo de una enfermedad hepática. La pareja no conocía a nadie que coincidiera con tal perfil. Pero recordaron que en la mañana del asesinato, Scott Keefe, el prometido de Terry, habría actuado de forma extraña. Si bien Keefe parecía alterado por la muerte de su prometida, se negó a ir al hospital a identificar a la víctima. Dijo que no quería llegar tarde al trabajo. Para los padres de Terry, las acciones de Scott los llevaron a creer que estaba ocultando algo. Se comportó mal. La policía estaba de acuerdo. Para averiguar qué ocultaba, los detectives interrogaron a los amigos de Terry. Ninguno habló bien de Scott. Sé que eras amiga de Terry. Todos se sorprendieron al saber que Terry estaba comprometida con él. Sí, discutían a menudo. Scott era posesivo y celoso. Además tenía problemas financieros al parecer causados por un problema de drogas. ¿Otra vez con eso? No puede Las cosas ser que... se complicaron más cuando Terry sufrió una reducción de su salario al cambiar de Nunca empleo. escuchas, yo siempre escucho. Antes de ser asesinada, Terry habló de terminar el compromiso. Dudaba sobre casarse con él. Con esa información, el detective Cloud procedió a escudriñar el pasado de Scott Keefe. Lo que descubrió fue un parecido sorprendente al perfil psicológico creado por los expertos de la sociedad Vidocq, incluyendo su empleo. Nuestro sospechoso trabajaba en un restaurante de pizzas desde hace años. Tuvo varios noviazgos o relaciones sentimentales, pero todas tormentosas. Con la ayuda de la sociedad Vidocq, los detectives al fin identificaron a un sospechoso del asesinato de Terry Brooks, ocurrido 15 años antes. Ahora la policía de Falls Township debía probar su culpabilidad. Con la ayuda de la sociedad Vidocq, un grupo sin fines de lucro de oficiales de élite, la policía de Falls Township, Pensilvania, al fin había identificado a un sospechoso del asesinato de Terry Brooks de 1984. Ahora los detectives recurrieron a la evidencia física encontrada hace 15 años atrás para probarlo. La evidencia biológica encontrada en la autopsia fue enviada a un laboratorio cercano de pruebas de drogas. Allí una nueva tecnología en ADN, inexistente en el momento del asesinato, se había convertido en una herramienta para resolver crímenes.
La científico forense Diane Marshall examinó la evidencia. Se habían guardado con cuidado las muestras y el ADN permanece en el tiempo. Los análisis genéticos mostraron que la piel hallada debajo de las uñas de Terry no provenía de ella. Marshall buscó muestras de ADN en el arma asesina para ver si hallaba una coincidencia. Pero después de tanto tiempo parecía que no quedaban rastros de sangre. Procedí a separar el cuchillo donde la hoja estaba unida con el mango de madera. Usé un bisturí para escarbar allí, en ese sitio, y encontré una especie de sustancia sólida que removí. Luego la analicé en busca de ADN. Determiné que había dos tipos diferentes de ADN allí. Uno coincidía con el de la víctima y el otro con el de un desconocido. El tipo de ADN del sospechoso coincidía con la muestra hallada bajo las uñas. Los investigadores al fin hallaron evidencia que podía vincular a un sospechoso con el crimen. Aunque toda la evidencia circunstancial señalaba a Scott Kiev, no había pruebas suficientes para obtener muestras de su ADN. Habría que hallar otra forma de obtener la evidencia que necesitaban. El detective Whitney sugirió que analizaran la basura. Cuando alguien coloca su basura en la acera, es considerada propiedad abandonada ante la ley. La policía puede analizarla y recoger lo que contiene. En el día de recolección se organizó todo para que un camión de basura hiciera una parada enfrente de la casa de Scott Kiev. A unas cuadras, la policía tomó posesión de la basura y luego la llevaron en persona al laboratorio. Esperando hallar algo con muestras de ADN, Diane Marshall analizó varias colillas de cigarrillo encontradas en la basura. Cuando uno fuma un cigarrillo, deposita su saliva en el filtro. En esa saliva hay células epiteliales que vienen del recubrimiento de la boca. Marshall pudo extraer células de 2 colillas de cigarrillos de marcas diferentes encontradas entre los escombros. Logré aislar el ADN de la saliva hallada en los filtros de cada uno de los cigarrillos. Noté que una marca en particular tenía un tipo de ADN en específico. No coincidía con ninguna de las pruebas en la escena. Pero el ADN de la segunda marca sí coincidió. En el 15º aniversario de la muerte de Terry Brooks, Scott Kiev fue interrogado y se le pidieron muestras de sangre. De acuerdo con el detective Nelson Whitney, Kiev nunca supo que era sospechoso. Le dijimos que era un testigo importante, que lo era debido a su relación estrecha con la víctima, así que podía darnos información que nadie más podía en cuanto al caso, y él aceptó ayudar con gusto. Bien, gracias. Después de responder preguntas, los detectives le pidieron que tomara una prueba de polígrafo como procedimiento de rutina. Kiev aceptó. Las muestras fueron enviadas al laboratorio. Sí, está bien. Observa estas gráficas. Horas después, mientras se esperaban los resultados, el cofundador de la sociedad Vidocq, Bill Fleischer, analizó los resultados del polígrafo. El polígrafo muestra estos cambios fisiológicos como parte de un mecanismo de defensa conocido como reacción de lucha o huida. En una prueba de polígrafo, hacemos preguntas. Si tales preguntas son una amenaza, ya que mentimos y existe ese miedo de que la mentira sea detectada, nuestro cuerpo reacciona fisiológicamente. El corazón late más rápido, la sangre se dirige a diferentes órganos del cuerpo, la boca se seca, se sienten mariposas en el estómago y las manos empiezan a sudar.
Aunque el sospechoso negó estar involucrado en la muerte de Terry, Fleischer concluyó que Scott Keefe estaba mintiendo. Luego los analistas trataron de verificar científicamente que Keefe era un asesino. Cuando se compararon sus muestras de ADN con las extraídas de la víctima, hallaron una coincidencia. Oh, allí. La policía confrontó al sospechoso con los resultados. Scott Keefe no tenía más opción que confesar. Keefe a menudo se quedaba con su prometida en el restaurante cuando ella trabajaba hasta tarde. ¿Qué es esto? ¿Qué es? En la Dame una noche del razón. 4 de febrero de 1984, Terry Brooks decidió terminar con su compromiso. Escucha, podemos solucionarlo, podemos hacerlo. ¡No podemos! Keefe se enfureció y la mató. Luego organizó la escena para hacer creer que el crimen fue el resultado de un robo que salió mal. Después de tanto tiempo, la familia de la víctima finalmente tenía respuestas. Fiscal de distrito Lori Markle. La familia de Terry Brooks tuvo que vivir por 15 años sin saber quién la había matado y sin ver que esa persona se enfrentara a la justicia. A mí me costó mucho, en la mañana del 5 de febrero de 1999, ir a ver al señor y a la señora Brooks y decirles: arrestamos a la persona que mató a su hija, está detenido. Reunimos suficiente evidencia en su contra y confesó. Scott Keefe se declaró culpable de asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua. En el caso de Terry Brooks, una escena engañosa llevó a los detectives a conclusiones erróneas. Pero en otros casos, estos se enfrentan a circunstancias más desalentadoras. Sin escena del crimen. En la noche del domingo 19 de mayo de 1991, Jim Dunn y su esposa recibieron una llamada en su hogar de Yardley, Pensilvania. ¿Alicia? La persona se identificó como Alicia Hamilton, la novia de Scott, el hijo de 24 años de los Dunn. No entiendo. Alterada, Alicia dijo que Scott había desaparecido de su hogar en Lubbock, Texas. ¿De qué estás hablando? Jim le dijo que no se preocupara, esperaba que Scott lo llamara pronto. Y los intentos de Jim Dunn de contactar a su hijo fueron en vano. Aunque preocupado, sabía que Scott quizás estaba ocupado con su pasatiempo, comprar y restaurar autos. ¿Es Dale? Sí, soy yo. Soy Jim Dunn, el padre de Scott. Tenía unas semanas sin hablar con Scott. Nosotros hablábamos a menudo, al menos una vez a la semana. Y Scott siempre estaba trabajando en algún proyecto. Buscaba dinero para poder comprar un auto nuevo o una carrocería y cambiar los motores de un auto al otro. Pero después de varios días sin hablar con él, Jim Dunn contactó al jefe de su hijo en una compañía de instalación de estéreos para autos en Lubbock. El jefe dijo que Scott tenía varios días sin ir al trabajo. La última vez que lo vio, Scott no se sentía bien y pidió salir temprano. Dejó sus herramientas y su auto en el trabajo, y su novia Alicia Hamilton fue a buscarlo. Scott dijo que esperaba regresar en unos días. El jefe le dijo a Jim Dunn que Alicia Hamilton llamó a la tienda días después. Creía que Scott la había dejado por otra mujer. Pero el padre de Scott no creía que su hijo simplemente abandonaría sus preciados autos. Contactó a la policía de Lubbock para reportar su desaparición. Pero los detectives no podían hacer mucho. Scott era adulto y tenía derecho a desaparecer.
Pero lo más importante, no existían pruebas de que hubiese ocurrido un crimen. Aún así, el detective Tom English aceptó ver el caso. Básicamente me contó que era inusual que Scott se marchara, que hubiese desaparecido de esa forma. Las dos cosas que más le preocupaban era que Scott había dejado sus herramientas y su auto en el trabajo, que no se había llevado ninguno de ellos. Estos eran objetos muy importantes para él y Jim sabía que su hijo no los dejaría así. Esa misma noche, los detectives contactaron a la novia de Scott, Alicia Hamilton. Ella lo había visto justo horas antes de su desaparición. Declaró que lo había llevado a casa después de que él se sintiera enfermo. Lo acostó en la cama y le preparó un té. Me voy al trabajo. ¿Estarás bien? Quería quedarse y cuidarlo, pero ya iba tarde para su trabajo como mesera. Scott insistió en que se fuera. Sí, cuídate. Alicia se despidió y fue a trabajar. No lo volvió a ver. Aunque no tenía idea de dónde pudiera estar, Alicia había descubierto algo inusual. No lo sé, simplemente... Mientras acomodaba los muebles, descubrió que una parte de la alfombra debajo del sofá había sido cortada limpiamente. Sin saber su importancia, los detectives pidieron revisar la residencia. En la habitación hallaron la parte faltante de la alfombra. Estaba pegada con cinta en el suelo y cubría el espacio de otra alfombra. Ni idea. Alicia no había notado eso antes. Debajo de la alfombra, los detectives vieron grandes manchas de color rojizo. Parecían ser sangre. Cuando vimos que parecía la escena de un crimen, retrocedimos. Allí fue cuando llamamos al equipo de identificación, llegaron y les pedimos que fotografiaran la escena antes de mover cualquier objeto. Los análisis confirmaron que las manchas eran sangre humana. Aunque no se sabía si la sangre era del desaparecido Scott Dunn, el hallazgo indicaba que algo terrible había ocurrido dentro de esa habitación. La intuición de un padre preocupado había revelado un posible homicidio. Mientras buscaban respuestas sobre la desaparición de Scott Dunn, de 24 años, los oficiales de Lubbock, Texas, hicieron un inquietante hallazgo. En la habitación principal del apartamento que el joven compartía con su novia, los detectives hallaron manchas de sangre debajo de una parte de la alfombra. Las autoridades escudriñaron la habitación en busca de más evidencia. Con una fuente de luz, los técnicos hallaron enormes cantidades de sangre en el lugar. En las paredes y el techo encontraron rastros y salpicaduras de sangre. Era una señal de que alguien había tratado de limpiar la evidencia de un crimen brutal. Se recogieron muestras de sangre, fibras y la cinta que estaba debajo de la alfombra. También guardaron el cepillo de Scott Dunn para obtener muestras de ADN. En el laboratorio criminalista, los analistas pudieron generar el perfil de ADN de Scott Dunn a partir de los cabellos encontrados en el cepillo. Cuando compararon los cabellos extraídos con las manchas de sangre, hallaron una coincidencia. Para el detective Tom English no había dudas de que Scott Dunn había sido víctima de un crimen. Pero el caso estaba a punto de enfrentarse a un gran obstáculo. Los fiscales no querían encargarse del caso.
Según la oficina del fiscal de distrito, la ley de Texas exige que hubiese un cadáver para abrir una investigación de homicidio, y no lo teníamos. Hallamos una evidencia que indicaba que había ocurrido un homicidio, pero sin ese cuerpo sería difícil abrir una investigación. Las autoridades de Texas intensificaron la búsqueda de evidencia de que Scott Dunn había sido asesinado. Su novia Alicia Hamilton fue nuevamente interrogada. Aunque no podía explicar las manchas de sangre, siguió convencida de que Scott había huido con otra mujer. Pero mientras seguía el interrogatorio se le ocurrió algo más. Ella y Scott habían tenido problemas con un vecino, un hombre llamado Tim Smith. De acuerdo con Alicia, Tim la había estado acosando en las últimas semanas. Alicia dijo que conoció a Tim en un club nocturno unos meses atrás. Admitió haber salido con él a pesar de tener una relación con Scott. Al darse cuenta del error que había cometido, ella trató de terminar con Tim. Pero él no la dejaba en paz. Comenzó a seguirla y a veces iba al apartamento que compartía con Scott. ¿Segura de que todo está bien? Sí. Según ella, intentó distanciarse de Tim, pero Tim no lo iba a permitir. Vivía en el mismo conjunto de residencias en un apartamento muy cercano al de la pareja y solía pasearse cerca en repetidas ocasiones, y ella no podía deshacerse de él. Aunque las autoridades no tenían un crimen oficial, ahora tenían un posible sospechoso. Sin embargo, antes de investigar a Tim Smith, primero necesitaban descartar que Scott se hubiese ido con otra mujer. Los detectives hallaron a una mujer que pasaba mucho tiempo con Scott antes de su desaparición. Mary, ¿qué puede decirme de su relación con Scott? Ella admitió que ellos eran buenos amigos, pero nada más. Sí, nosotros somos buenos. Justo antes de desaparecer, Scott le dijo que quería terminar su relación con Alicia. No sé nada sobre eso. Pero él confesó estar nervioso de confrontarla. Los exnovios de Alicia le habían advertido que ella era controladora y abusiva. Uno señaló que ella siempre buscaba pruebas de que él le era infiel. Algo tan inocente como una tarjeta de felicitación de una vieja amiga podía encender la ira de Alicia. Ella amenazó a sus exnovios con agredirlos y en ocasiones trató de cumplir tales amenazas. Scott temía la reacción de Alicia ante la noticia de que su relación había terminado. Alicia Hamilton no era la novia atenta y preocupada que mostraba ser ante los demás. Pero eso no probaba que estuviese involucrada en la desaparición de Scott. La policía fue a ver a Tim Smith, el sujeto que según Alicia estuvo acosándola a ella y a Scott. Estaba empacando las cosas de su apartamento. ¿Con quién se mudará? Cuando le preguntaron a dónde iba, dio una respuesta sorprendente. Él y Alicia Hamilton habían comprado una vivienda y se mudarían juntos. Tim Smith negó estar involucrado en la desaparición de Scott Dunn. Luego los oficiales notaron un rollo de cinta adhesiva para embalar. De alguien más. Parecía ser similar a la cinta encontrada en la habitación de Scott Dunn. En el laboratorio de la policía de Lubbock, el criminalista Scott Williams comparó la cinta hallada en el apartamento de Tim Smith con la encontrada en la habitación de Dunn. Observamos sus características físicas. Esto incluía ver el color, la textura y cualquier tipo de relieve en la cinta. Y por supuesto hay fibras o hebras que se encuentran en la cinta. Analizamos la separación entre ellas y de qué estaban hechas. Las características coincidían. Luego se analizó la composición química del adhesivo.
Las dos muestras eran totalmente idénticas en todos los aspectos. Y había algo más. Noté que al lado del rollo de cinta había algunas fibras y cabellos adheridos. Le pedí a David John, quien hace los análisis de cabello, que determinara si estos podían tener un origen relacionado con el caso. El analista de evidencias David John comparó los cabellos de la cinta encontrada en el apartamento de Tim Smith con los del cepillo de Scott Dunn. Halló una coincidencia tras otra. Esto nos mostró que en algún momento Scott estuvo cerca de ese rollo de cinta y como habíamos vinculado esa cinta a la escena del crimen, pudimos relacionar a Scott Dunn con ese rollo que quizás estuvo en esa escena también. Ahora la policía tenía una conexión entre la posible escena del crimen y el apartamento de Tim Smith. Tim Smith pasó a ser el principal sospechoso en el caso de desaparición, y no se podía pasar por alto su relación con Alicia Hamilton. Pero lo ocurrido con Scott Dunn seguía siendo un misterio. Hasta que no se encontrara su cuerpo, no se podría probar que ocurrió un asesinato. La policía de Lubbock, Texas, sospechaba que el desaparecido Scott Dunn había sido asesinado. Su novia Alicia Hamilton y un sujeto llamado Tim Smith surgían como los principales sospechosos. Pero sin el cuerpo de la víctima, no se podía probar que algo malo le había ocurrido a Scott. El caso amenazaba con estancarse. Pero el padre de Scott, Jim Dunn, se negaba a dejar que el caso de su hijo quedara sin resolver. Continué insistiendo por casi un año. Estuve tratando de averiguar todo lo que pude sobre Alicia Hamilton y quién era ella. Pero luego el caso se estancó porque el fiscal de distrito, con quien hablé un par de veces, me decía, Don, no sé por qué me llamas. Y ni siquiera hay un cadáver, no hay un crimen. Es una persona desaparecida. Resuelto a hallar para su hijo justicia, Jim Dunn viajó a Albuquerque, Nuevo México, ciudad natal de Alicia Hamilton. Comenzó a escudriñar su pasado, buscando algo que demostrara que era capaz de asesinar. No halló nada. Se preparaba para regresar a Pensilvania con las manos vacías. Miembros de la sociedad Vidocq. Regresé al hotel. Estaba descansando, ya que me sentía decaído al no poder hallar algo que en verdad me ayudara. Así que encendí la televisión y pude ver el final de un programa. Allí estaban varios detectives y un grupo de gente llamado Sociedad Vidocq, que investigaban homicidios sin resolver. Yo pensé, Dios mío, esa gente está justo en Filadelfia, a 40 kilómetros de donde yo vivo. Estaba en Texas. Jim Dunn contactó al grupo. Los miembros de la Sociedad Vidocq lo invitaron a presentar su caso en su próxima reunión. Después de terminar la presentación, el cofundador de la Sociedad Vidocq, Bill Fleischer, habló en persona con Jim Dunn. Pudimos notar que estaba fuera de sí. Era un padre preocupado. De verdad creía que su hijo había sido asesinado. Pensaba que Alicia Hamilton estaba involucrada de alguna forma en la desaparición de Scott y estaba buscando ayuda. Era un ser humano que necesitaba la ayuda de profesionales. Primero debían probar que había ocurrido un asesinato. Sin un cadáver, eso no sería fácil. Los miembros de la Sociedad Vidocq acudieron al experto en reconstrucción de escenas del crimen, Tom Bevel.
La reconstrucción de una escena del crimen es más útil en casos, por ejemplo, donde no hay un cadáver, donde existen dudas sobre qué pudo ocurrir. ¿Se trata de una persona con una herida leve que fue dejada a su suerte o es un caso donde quizás ocurrió una herida grave que pudo haber causado la muerte? Para hallar respuestas, Bevel debía determinar qué tipo de objeto había causado las salpicaduras halladas en la habitación de Scott Dunn. Aunque la mayoría de las manchas habían sido regadas en un intento de limpiar la escena, algunos patrones permanecían intactos. Usando un objeto lleno de sangre, pudo recrear el tamaño y la forma de las manchas encontradas en la escena. Eran consistentes con manchas causadas por un objeto contundente como un bate o un tubo. Luego de establecer que Scott Dunn había sido golpeado brutalmente, Bevel procedió a determinar si el joven pudo sobrevivir tal ataque. Para eso debía determinar cuánta sangre había sido derramada. Vertió sangre en una alfombra similar hasta que las dimensiones de las manchas coincidieron con las halladas en la habitación de Scott Dunn. Concluyó que nadie podía haber sobrevivido al perder la cantidad de sangre necesaria para crear las manchas. Cuando los fiscales observaron esos hallazgos, al fin aceptaron tomar el caso. Los expertos de la Sociedad Vidocq ayudaron a transformar un caso de personas desaparecidas en una investigación de homicidio. Era el indicio que la policía de Lubbock estaba esperando. Ahora los detectives se centraron en hallar evidencia física que vinculara a Alicia Hamilton y a Tim Smith con el crimen. Revisaron archivos en busca de cualquier cosa pasada por alto. Y hallaron algo. Algunos de los cabellos extraídos de la cinta encontrada en la escena no eran de Scott Dunn. Tim Smith fue interrogado en la estación el día siguiente. Ha estado saliendo con ella, ¿no? Siguió negando estar involucrado y, ansioso por cooperar, les dio a los oficiales una muestra de cabello. Alicia Hamilton también dio una muestra. Los analistas compararon las muestras de Tim Smith y Alicia Hamilton con los cabellos sin identificar encontrados en la cinta ensangrentada hallada en la habitación de Scott Dunn. Los analistas concluyeron que los cabellos encontrados provenían de ambos sospechosos. Para las autoridades, los hallazgos bastaron para arrestar a Alicia Hamilton y a Tim Smith. La pareja que vivía junta fue arrestada y acusada de asesinato. Los investigadores creen que cuando Scott Dunn trató de terminar su relación con Alicia, ella se enfureció. Al no poder soportar el rechazo, atacó al joven y lo golpeó hasta matarlo. La policía cree que allí recurrió a su otro novio, Tim Smith, para que la ayudara a limpiar la escena y a deshacerse del cuerpo. Un jurado halló a Alicia Hamilton culpable de asesinato y la sentenció a 20 años en prisión. Tim Smith también fue hallado culpable de asesinato. Recibió 10 años con libertad condicional. El cuerpo de Scott Dunn nunca fue encontrado. Se le pidió a su padre Jim Dunn que se uniera a la Sociedad Vidocq para ayudar a los padres de víctimas asesinadas. Él aceptó. Gracias a mi participación aquí, pienso que al estar dentro de la Sociedad Vidocq y ser un miembro de dicha sociedad, puedo devolver un poco y agradecerles de una forma diferente, quizás ayudando a alguien más que esté en la misma situación que yo estuve cuando Scott fue asesinado. La Sociedad Vidocq afirma que su único cliente es la verdad. En ese sentido, no se diferencian de las agencias de la ley y los expertos forenses a los que ayudan.
Pero cuando hay asesinos ingeniosos y la verdad no es fácil de hallar, los expertos de la Sociedad Vidocq pueden ofrecer una perspectiva diferente y así poder reactivar casos sin resolver. El contenido de este programa puede herir la sensibilidad del espectador. Durante casi un siglo, una comunidad aislada, oculta y abusiva ha ido creciendo en el sudoeste de Estados Unidos. Nunca se había visto nada igual. Era una auténtica teocracia que prosperaba en el corazón de los Estados Unidos. Sus miembros están sometidos a unas normas religiosas estrictas. Te instruían para que siguieses órdenes y para que no pensaras por tu cuenta. Es una sociedad polígama en la que los matrimonios concertados y el abuso de menores están a la orden del día. Ruth, ¿cuántos años tenías cuando te casaste? 16. Tenías 16. ¿Y cuántos tenías cuando te quedaste embarazada de tu primer hijo? 16. Obedecen ciegamente a un líder al que consideran un profeta. Según su religión, era el único que podía comunicarse directamente con Dios. Por tanto, las órdenes que recibían venían de Dios. Es un líder cruel, que gobierna como un dictador y que controla todos los ámbitos de la vida de los que creen en él. Cada vez las normas se iban volviendo más y más y más estrictas. Y todo el mundo estaba traumatizado. Este profeta se llama Warren Steve Jeffs, un hombre con una mente perversa y depravada. Es un pedófilo y seguramente un psicópata. No siente ningún tipo de simpatía ni de empatía por las víctimas a las que ha aterrorizado y dañado. Líderes de sectas. Warren Jeffs. En algún lugar del oeste de Estados Unidos, donde Arizona linda con Utah, se encuentra un pueblo llamado Colorado City. Sus habitantes son miembros de una secta fundamentalista y polígama que se ha separado de la corriente principal mormona y sigue a un líder especial. Pero un día, varias personas consiguen escapar de su poder. En una noche tranquila en la ciudad de Laverkin, en Utah, el experimentado periodista Mike Watkins informa acerca de un peligroso rescate. Mi padre acosó sexualmente a todas las niñas. Tengo ganas de llorar. Hasta me da miedo hacer amigas porque me afecta mucho el dolor por el que pasan todas las mujeres. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? 56. Todos están aterrorizados. Ojalá no me hubiera casado a los 16, porque soy demasiado joven para tener 3 hijos. Están abusando de estas niñas y las autoridades se niegan a ayudarlas. Voy a buscar a mis niñas. Dos amigas, Fong Hom y Fong Broadbent, ambas de 16 años, se han dado a la fuga. Ahora eres una fugitiva. Sí, es verdad. Eres una fugitiva. Sí. No quiero vivir lo que me espera allí. Para escapar de una vida de servidumbre en la comunidad fundamentalista en la que crecieron y que se encuentra a solo unos kilómetros en Colorado City, Arizona. No quiero convertirme en la esposa de un hombre de 50 años. Siempre nos han dicho que todo el mundo es malo. Yo no creo que sea así. Ahora buscan empezar una nueva vida con la ayuda de Flora Jessop. El propósito de Flora es ayudar a personas desesperadas como ellas. Cuando se trata de las niñas pequeñas, no dudo en plantar cara. Estoy dispuesta a ir a la cárcel, estoy dispuesta a dar mi vida por proteger a las niñas, porque sé por lo que han pasado. Yo fui una de ellas. Flora Jessop también nació en Colorado City y se crió en la misma comunidad polígama que las dos fugitivas. Crecí en la secta de la IFSUD. Mi padre estaba casado con mi madre y con mi tía, y con las dos tuvo 28 hijos. Salí de allí cuando tenía 16. Fui la primera niña en escapar y en vivir para contarlo. Hizo falta valor para marcharme con 14 años. Me obligaron a tener ese valor. No fue una decisión propia. Muchas de las niñas que se marchaban a mi edad no sobrevivían o acababan en la calle prostituidas, apuñaladas o muertas por disparos. Yo tuve suerte.
Flora Jessop y Penny Peterson gestionan una red secreta para ayudar a las mujeres y a las niñas a escapar de las garras de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y de su líder supremo, Warren Jeffs. Jeffs es un polígamo que se ha casado con decenas de mujeres y es padre de aproximadamente 100 niños. Sus seguidores creen que es un profeta y que Dios habla a través de él. Jeffs dicta el modo de vida que deben seguir, lo que incluye a las personas con quienes se casan. ¿Qué hará el Señor con los inmorales? Los destruirá. Warren Jeffs no es como otros líderes de sectas que son seductores, carismáticos y buenos oradores, sino que llega a ser extremadamente seco y aburrido. Se convierte en el líder de la secta solo porque es el heredero al trono. Warren Steve Jeffs nace en Sacramento, California, el 3 de diciembre de 1955. Es hijo de Rulon Jeffs, discípulo del sumo sacerdote del Círculo de Amigos, una rama disidente de los mormones. El grupo preservó las enseñanzas polígamas del fundador mormón Joseph Smith, después de que se aboliese el movimiento original a principios del siglo XX. Normalmente hacen falta 3 o más esposas para que alguien consiga el derecho de convertirse en Dios en el cielo y tenga su propio planeta para poblar. La madre de Warren Jeffs era Marilyn Steed, la cuarta de 75 mujeres con las que se casó Rulon a lo largo de su vida. Algunas de ellas solo tenían 14 años. Desde niño, Warren Jeffs busca llamar la atención de su padre y compite con sus muchos hermanos por conseguirla. Su ambición lo lleva a cometer actos abusivos y perversos. Warren ya era problemático desde que era muy pequeño. Abusaba sexualmente de sus hermanas mucho antes de que su padre se convirtiese en profeta. Aunque se desconoce si Rulon Jeffs cometía abusos con sus mujeres e hijas que pudiesen haber servido de ejemplo para su hijo, el abuso incestuoso de menores es un comportamiento habitual en otras familias polígamas. Muchas mujeres han hablado de los abusos que sufrieron cuando eran niñas, bien a manos de sus padres o de otros parientes. En muchos casos, sus madres les decían que era normal esperar esos comportamientos por parte de los hombres. Warren Jeffs crece en Little Cottonwood Canyon, a las afueras de Salt Lake City, en Utah. Su padre, Rulon, funda Alta Academy como escuela alternativa para los niños del grupo fundamentalista. Rulon asigna a su hijo el puesto de director. Es la primera oportunidad que tiene para empezar a ejercer el poder, y lo hace de una manera firme y muy estricta. Solo tenía 21 años. Era un veinteañero que de pronto tenía el poder de decirles a los niños lo que tenían que hacer con su vida. El sadismo de Warren Jeffs también comienza a salir a la superficie. Le pidió a su mujer que fuera a la escuela y empezó a retorcerle el pelo delante de los niños. Era evidente que le estaba haciendo daño y ella tenía la cara cada vez más roja. Según su religión, el deber de las mujeres es servir a sus maridos y su valor depende únicamente del número de niños que puedan proporcionarles. Además, siempre tienen que tener un comportamiento afable y sumiso. Así lo recuerda Brielle Decker, una antigua estudiante de Alta Academy destinada a convertirse en la 65ª esposa de Warren Jeffs. Fui la 65ª esposa de Warren Jeffs. Y después huí. Hace ya casi 8 años. No tienes derecho a enfadarte, no tienes derecho a ponerte triste, y si haces cualquiera de esas cosas, eres una mala mujer. Si no estás de acuerdo con lo que diga tu líder, tu sacerdote, tu padre o tu superior, dejas de ser buena. También creen que la única forma que tienen las mujeres de entrar en el cielo es que las invite su marido, como reinas o como esclavas. He visto a mujeres pegándose puñetazos, arrastrándose, dejándose los ojos morados y arrancándose el pelo, peleándose las unas con las otras para poder llevarle al hombre la comida o las zapatillas cuando llegase a casa. No salí de allí odiando a los hombres, sino a las mujeres. Los fundamentalistas se distribuyen en varias comunas en las que las relaciones polígamas se entablan con adolescentes e incluso con parientes cercanos. Los matrimonios están concertados por un consejo de 7 sumos sacerdotes que también dicta las normas de la congregación.
quien preside sobre este consejo, es un líder al que los fundamentalistas consideran un profeta vivo. Sus órdenes vienen directamente de Dios. A los miembros de la Iglesia se les enseña desde pequeños que deben obedecer a su líder y que no pueden pensar en nada que no sean sus creencias religiosas. Deben abandonarse a una vida de sumisión absoluta. No teníamos libros, ni música, ni juegos, ni juguetes, ni nada de eso. Lo que hacíamos en un día normal era levantarnos y trabajar en el jardín, o limpiar, o coser, o hacer la colada. Siempre había que hacer la colada. La mayor comuna fundamentalista y su bastión se encuentran en Colorado City, Arizona. Flora Jessop, que nació y creció allí, pasa una infancia muy traumática en la que ni siquiera puede contar con las personas en las que más debería confiar. Como denuncié los abusos de mi padre, levantaron un tabique al final de un pasillo y me pasé 3 años confinada allí, aislada de todos los demás porque estaba yendo en contra de los mandamientos de Dios y estaba desvelando secretos que no debía desvelar. No podía relacionarme con mi madre ni mis hermanos porque los corrompería. A los 16 años, Flora consigue escapar de su familia. Si bien la experiencia de Flora fue terrible, las cosas cambian a peor cuando Warren Jeffs se convierte en líder de la comunidad. Que Warren Jeffs se hiciera con el control de la secta era inevitable. Tarde o temprano alguien como él iba a aparecer en la comunidad, porque desde hacía tiempo esta carecía de mecanismos correctores. Desde niño, Warren Jeffs muestra una gran ambición por conseguir poder y controlar a los demás. Es hijo del sumo sacerdote de una rama mormona fundamentalista y polígama que logra subir de categoría al ganarse el favor de su padre. Esta comunidad discreta es el ambiente ideal para que Jeffs busque saciar su sed de perversión y sadismo. En 1986, Rulon Jeffs es nombrado presidente del Consejo de Sumos Sacerdotes y asume el rol de profeta. En lugar de encomendarles a los otros sacerdotes la gestión de la Iglesia, convierte a su hijo en su principal consejero. Warren Jeffs está a un paso de conseguir el poder que tanto desea. Los otros miembros del consejo dejaron de ser importantes. Algunos de ellos se separaron y se marcharon a otra ciudad para crear una nueva rama de la religión. Se había vuelto mucho más importante que otros profetas anteriores. Bajo el dominio absoluto de los Jeffs, la congregación se rebautiza como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o IFSUD. A finales de los años 90, Rulon y Warren Jeffs controlan casi todos los aspectos de la vida de sus casi 10.000 seguidores, incluidos sus bienes y sus hogares. Sus posesiones pertenecen al Plan de Esfuerzo Unido, una compañía que crece hasta alcanzar un valor de varios millones de dólares. Esto significaba que la gente en realidad no tenía propiedades, sino que la compañía y la iglesia se quedaban con todo lo que tenía. Era otra forma de mantener a la gente controlada. Hay empresas que están controladas por la IFSUD. Hay una que se ha hecho de oro en la industria aeroespacial gracias a su maquinaria de alta precisión. Son gente de negocios que sabe muy bien lo que hace, saben cómo ganar dinero y trabajan mucho. La construcción resulta ser el negocio más rentable de los fundamentalistas, no solo dentro de su comunidad, sino en proyectos a gran escala. Consiguen contratos lucrativos al ofertar precios más bajos que los de los competidores. Ganan ventaja recurriendo a mano de obra gratuita y obligan a trabajar a niños de solo 12 años. Hubo muchos casos de niños pequeños que murieron mientras trabajaban en proyectos de construcción y manejaban maquinaria pesada. También obtienen ingresos al aprovecharse con ardides de los programas de asistencia estatal y federal financiados con el dinero de los contribuyentes. Es una práctica a la que la comunidad llama sangrar a la bestia. Tenía muchas mujeres y la primera no tenía derecho a obtener bonos de alimentos ni ningún otro tipo de asistencia.
pero la segunda y la tercera y las siguientes sí. Así acumulaban bonos y ayudas para todos los niños. Reciben subvenciones del Departamento de Justicia, de la ciudad, del Departamento de Carreteras. De hecho, tras los atentados del 11 de septiembre, Colorado City y la IFSUD recibieron la tercera mayor subvención del Departamento de Seguridad Nacional en Arizona. Consiguen mucho dinero que acaba yendo a los fondos de la iglesia, gestionados por el profeta. Pero quizás la posesión más valiosa de Jeff sean las mujeres a las que controla. Es una sociedad polígama. El número de mujeres es un símbolo de estatus para los hombres. Se dice que quien sabe hacer uso de ellas tiene la comunidad en sus manos. Las mujeres solo se podían casar con los hombres que designase su líder. En este caso, Rulon Jeffs. Así funcionaba su comunidad. Las mujeres jóvenes no tienen voz ni voto en la elección de su marido. Muchas se convierten en esposas y en madres en su adolescencia, mucho antes de llegar a la edad adulta. Los miembros están pendientes de lo que decide su líder, de la persona con la que creen que acabarán emparejados, en lugar de tontear y decir, ah, sí que te gusta este. A pesar de la presión que ejerce sobre sus seguidores, Rulon Jeffs sigue siendo un profeta vivo venerado, protegido por los fieles, que mantiene a su comunidad aislada del mundo exterior. Apaguen la cámara mientras están aquí. ¿Es agente de policía? No, es una propiedad privada. Es un guarda privado. No son bienvenidos. Hubo un momento en el que la IFSUD controló por completo tanto Colorado City como Hilldale. Era como un feudo formado por fragmentos de dos estados distintos en el que los fondos públicos, el departamento de policía, el ayuntamiento, la administración, las escuelas, etc., estaban controlados por la IFSUD. Mientras tanto, Warren Jeffs continúa llevando a cabo actividades sádicas y obscenas. Era un pedófilo. Violaba niños mucho antes de que los demás miembros se enteraran y se aprovechó de su propia descendencia, incluido su hijo, que no pudo vivir con el recuerdo de lo que le hizo su padre, y se suicidó. El 8 de agosto de 1998, el anciano Rulon sufre un ictus que lo incapacita para liderar la IFSUD, y Warren Jeffs se convierte en presidente provisional de la comunidad. Yo solo recuerdo a Warren Jeffs al mando. Nos decía que su padre era el líder e intentaba usar las palabras de su padre, pero Rulon era prácticamente una persona discapacitada. Warren Jeffs se encuentra en la posición perfecta para hacerse con el control total de la IFSUD. Cambia gran parte de la literatura de la comunidad y reestructura el plan de estudios de la escuela. Supuestamente, establece estas nuevas normas en nombre de su padre. En 1986, Rulon Jeffs es nombrado presidente del Consejo de Sacerdotes del Círculo de Amigos Fundamentalista y desempeña el papel de profeta, mientras su hijo, Warren Steele Jeffs, acecha en las sombras. Cuando Rulon sufre un ictus, Warren reestructura la jerarquía de la IFSUD para asentarse como único líder autoritario. La IFSUD no era una comunidad positiva, sino una muy autoritaria, controladora y muy severa con las mujeres y los niños, que además dependía en gran medida de mano de obra infantil. A través del Plan de Esfuerzo Unido, la Iglesia controlaba todas las propiedades, todas las viviendas. No había nada que no dominase la familia Jeffs. En 2002, fallece Rulon Jeffs. Nunca olvidaré ese día. Fuimos a Colorado City. Hacía frío y estaba nublado. Y era el funeral de Rulon Jeffs. El jefazo, el profeta, el padre de Warren. Había sido el líder de la iglesia durante 18 o 20 años. Se presentaron alrededor de 6.000 personas en aquel pueblecito para enterrarlo. Es una gran pérdida, pero su legado continuará y la comunidad saldrá adelante. La gente parece estar en paz. En solo unas semanas, Warren Jeffs se convierte de forma oficial en profeta y presidente. Comienza una nueva era para la Iglesia. En cierto modo, Rulon Jeffs fue un líder mucho más razonable que su hijo, Warren. Y Warren Jeffs acabó con la IFSUD tal y como se conocía, porque era muy destructivo.
Lo malo se volvió bueno y lo bueno se volvió malo. Warren Jeffs lo hizo todo muy rápido, apenas tardó unos años. Fue cambiándolo todo a un ritmo constante. Warren Jeffs vive con sus múltiples esposas protegido en el interior de un complejo amurallado. El número de mujeres se dispara cuando se casa con varias de las viudas de su padre. Jeffs sigue dictando órdenes que restringen todavía más la libertad de movimiento y pensamiento y se justifica diciendo que es Dios el que le ordena tomar esas decisiones. Vivimos en una era retorcida. Los estadounidenses forman parte de una generación adúltera. Y nosotros no queremos ser como ellos. Los profetas dicen, prefiero que mueran mis hijos e hijas a caer en el pecado de la inmoralidad. No recibíamos ningún tipo de educación porque Warren Jeffs había prohibido el uso de Internet. Tampoco podíamos ver la televisión. Se deshizo de todos los perros y no dejaba que tuviéramos mascotas. Todo estaba en silencio, había camas elásticas, pero tampoco se permitía hacer deporte ni jugar al baloncesto, por ejemplo. Hasta encuentra la manera de obtener beneficios mientras refuerza el control mental que ejerce sobre la comunidad. Warren obligó a todos los niños de la iglesia a que dejaran la escuela e insistió en que recibiesen una educación en casa. Así, la escuela, que tenía miles de alumnos, se quedó con solo unos pocos que no eran miembros de la iglesia. Pero como ésta seguía controlando la situación, acabó en bancarrota. Yo creo que la invitación de la iglesia a promover la educación en casa y la matrícula en escuelas privadas ha tenido importantes consecuencias. Es una secta. Todos esos niños han dejado de asistir a escuelas públicas y no los están educando. Yo quiero que reciban una educación. Quiero que dejen en paz a las niñas y a los niños hasta que cumplan los 18 y que no les obliguen a casarse. Mientras tanto, el dinero de los contribuyentes se destina a una escuela prácticamente vacía. Con el tiempo, acaba yendo a parar al bolsillo de Warren Jeffs. Este aprovecha el dinero para aumentar su círculo de leales seguidores y para participar en actividades que van en contra de lo que predica. Se pasaba los días viajando y yendo a fiestas. Viajaba a Nueva Orleans durante el Mardi Gras e iba a clubs de striptease, entre otras cosas, porque Dios quería que fuese testigo de los pecados del mundo. Como sucede con todos los dictadores, llega un momento en el que Warren Jeffs siente que necesita reafirmar su poder y excomulgar a todos los que suponen una amenaza para su autoridad. Quedaban excomulgados de la iglesia y tenían que abandonar las casas que habían construido, a sus múltiples mujeres y normalmente a decenas de hijos. Warren Jeffs tiene el poder absoluto, porque todas las viviendas, empresas y otros bienes de los seguidores pertenecen al plan de esfuerzo unido, que también está controlado por Jeffs. Asimismo, las mujeres y los niños se consideran propiedad de la iglesia. Uno de los seguidores, Ross Chatwin, se resiste a acatar las órdenes de Jeffs y se niega a abandonar el pueblo y a su familia. Ni mi familia ni yo tenemos intención de abandonar nuestro hogar en el futuro próximo. Me complace anunciar que mi mujer se ha comprometido a seguir a mi lado a pesar de que Jeffs le haya ordenado que me deje. Para otros, una decisión así desataría el principio del fin de sus familias y les aislaría del resto de la comunidad. Hubo un hombre llamado Richard Holm que entregó millones de dólares a la IFSUD. Era un hombre de negocios de éxito. Warren se reunió con él y básicamente le dijo, eres un pecador y tienes que arrepentirte de tus pecados. Márchate, escribe una lista con tus pecados, envíamela y consideraré el permitir que vuelvas. Mientras hacía todo aquello, Warren se estaba quedando con sus muchas esposas e hijos o asignándoselos a otros hombres. Con el tiempo, el número de mujeres adultas solteras disminuye, por lo que se multiplican los matrimonios con niñas de solo 11 años y aumenta el número de embarazos en adolescentes. Se empieza a considerar a las mujeres bienes valiosos, y la diferencia en el número de hombres y mujeres lleva a los varones más jóvenes a competir entre ellos. Los chicos más leales, los que demuestran que pueden ser más fieles al profeta que a su familia, son los únicos a los que se les permite quedarse en la comunidad. Cientos de niños de 13 años en adelante han huido o han sido expulsados de la sociedad por orden del profeta y líder fanático Warren Jeffs.
Para evitar futuras competiciones por las mujeres y que su autoridad se viese amenazada, Warren Jeffs reduce la población masculina. Para ello expulsa a muchos de los jóvenes de la comunidad tras haberlos esclavizado durante gran parte de su niñez. Cuando llegan a la adolescencia, los declara degenerados por razones como ver películas o escuchar música. Las familias deben escoger entre el profeta y su propia sangre. Muchos de los miembros de la IFSUD se sienten cautivos bajo la poderosa influencia de Warren Jeffs, sobre todo las mujeres. Había muchos mecanismos para mantener a las mujeres a raya. Si empezaban a descontrolarse, podían internarlas en hospitales psiquiátricos. Tenían buena relación con algunas de esas instituciones, así que podían internar allí a las mujeres que diesen problemas y diagnosticarles demencia. Si alguna vez regresaban, no podían recuperar a sus hijos. Las víctimas ni siquiera pueden contar con la ayuda de las autoridades locales. La impresión que me ha dado es que estaban intentando decirme que no tengo derecho a acudir a ellos ni a denunciar el hecho de que mi hija podría estar siendo violada ahora mismo por un hombre de 39 años. Los miembros de la IFSUD también trabajan como autoridades policiales locales. Como son polígamos, han desempeñado un papel esencial en la ocultación de las prácticas de la comunidad ante las autoridades estatales. ¿La edad de las niñas que se casan aquí sigue algún patrón? ¿Niñas de 15 o 16 se casan con hombres mayores? Hay agentes que están casados con mujeres jóvenes, ¿no? No voy a hacer ningún comentario al respecto, son asuntos personales. ¿Habla usted de sus asuntos personales? No, yo no estoy casado con adolescentes. ¿Ni yo? Vale, ¿y alguno de sus agentes? Tampoco. Ninguno de los agentes de esta ciudad. Mire, no voy a hacer ningún comentario, no es de su incumbencia. A algunos hombres se les encargó que se convirtiesen en agentes de policía oficiales. El problema es que estas personas no seguían las leyes de la región, sino la ley de Dios, compuesta por las normas del profeta. Tal como yo lo entiendo, ustedes son agentes de policía oficiales tanto en el estado de Utah como en el de Arizona. Y están casados con adolescentes, a las que quizás hayan dejado embarazadas, incurriendo así en estupro. No tenemos nada que decir, solo responderemos ante el juez. Warren Jeffs ejerce un control absoluto sobre la IFSUD y la preside como un dictador autoritario. Protege a sus seguidores más fieles y aterroriza a los que se distancian de su élite privilegiada. Yo creo que le gusta hacer daño. Le gusta ver cómo las personas sufren. Le gusta arrebatarles la esperanza. Una de sus tácticas consistía en descubrir lo que más querías e ir quitándotelo poco a poco. Era una tortura. Independientemente de cuál fuera su diagnóstico psicológico, Jeffs era un abusón cruel que logró hacerse con el poder maniobrando convenientemente. No porque fuese carismático, atractivo o un buen orador, sino porque era un cabrón que salió adelante gracias al favor de su padre. Se hizo con el control y se dio cuenta de que podía hacer lo que quisiera. ¿Durante cuánto tiempo podrá mantener Warren Jeffs su imagen autoritaria en público y sus perversidades sádicas en privado? ¿Cuánto tiempo soportarán sus víctimas su brutalidad? Warren Jeffs, tras pasar varios años a la sombra de su padre, se hace con el poder de la IFSUD cuando fallece Rulon. Da comienzo una nueva dictadura en la comunidad en la que unas normas cada vez más estrictas limitan la libertad de movimiento, pensamiento y elección. Aquellos a los que Warren Jeffs percibe como amenazas a su autoridad son expulsados de la iglesia y son obligados a dejar atrás a sus familias y sus hogares. Los habitantes de los pueblos hermanos Colorado City y Hilldale viven bajo el yugo de un líder absoluto y sus fieles seguidores. Tiene a la gente controlada. Totalmente. Tenemos un nuevo líder y si nos pide que recurramos a la violencia lo haremos sin pensarlo dos veces. Pero entre los antiguos miembros de la iglesia se empieza a gestar en secreto una rebelión. Había varias mujeres que habían conseguido escapar. Flora Jessop, Penny Peterson, mujeres cuyos nombres jamás se deberían olvidar. Mujeres que escaparon y que no iban a tolerar más abusos. Empecé la investigación porque sabía que en la comunidad se estaban cometiendo abusos y que nadie contaba la historia en profundidad.
Tenía 14 años y me dijeron que me tenía que casar con un hombre de 48 y que iba a ser su quinta mujer. Yo no quería hacerlo, así que huí lo más rápido que pude. Algunas de las mujeres que logran escapar organizan una red secreta para ayudar a otros jóvenes que desean con desesperación huir de la iglesia. Volví para luchar por mi familia cuando mi hermana de 14 años se vio obligada a casarse con su hermanastro. Este la forzó con tal violencia en la noche de bodas que le produjo una hemorragia que casi la mata. Así empezó mi lucha para acabar con ellos. Alguien tenía que atreverse a ponerse en primera línea y tratar de resistir los golpes. Yo tomé la decisión de hacerlo porque sabía que si no, nunca podría tener una relación con mi madre ni con mis hermanos y hermanas. Entre los delitos que se cometen aquí y de los que los agentes de policía deberían hacerse cargo, hay varios casos de estupro. ¿Se han dado casos? Sí, desde luego, hay hombres con varias mujeres, aunque no están casados legalmente. ¿Y algunas tienen menos de 16 años? Sí, algunas sí. ¿Y se casan con sus primos hermanos? Desde luego, y con parientes más cercanos. Hay tías que se casan con sobrinos, tíos que se casan con sobrinas. Es bastante habitual. Pero la fiscalía se enfrenta a un problema que persiste. Se fijaba una fecha de comparecencia, pero las mujeres nunca se presentaban. Estaban demasiado asustadas como para testificar ante los tribunales. Si lo hacían, Warren separaría a sus familias o tomaría represalias. Pero a Jeffs y a su comunidad se les puede acusar de más delitos además de ser cómplices en casos de violaciones. Como muchas otras congregaciones, la IFSUD tiene un largo historial de malversación de los fondos del gobierno. Muchas veces estas cosas pasan porque los fundadores de las sectas no pagan impuestos. Si se crea una corporación religiosa sin ánimo de lucro, no hay que pagar impuestos sobre bienes inmuebles ni contribuciones, y por tanto, la responsabilidad es menor. Cuando las autoridades persiguen a Jeffs, acusado de delitos de conspiración, conducta inapropiada de índole sexual con menores, evasión fiscal y malversación de fondos, el líder de la iglesia abandona el lugar. Encuentra un nuevo enclave en el que fundar otra comuna secreta en la ciudad de El Dorado, Texas. El complejo, al que se mudan las familias más importantes de la IFSUD, se llama Yearning for Zion. Tras la consagración del nuevo templo del complejo el 1 de enero de 2005, Warren Jeffs vuelve a darse a la fuga. Había varias personas desperdigadas por el oeste que estaban confabuladas con Warren Jeffs, que le ayudaban a que pasase desapercibido y no pudieran encontrarlo. Se desplazaba mucho por la noche. A lo mejor tenía un coche en Colorado, por ejemplo, y después dejaba el coche en Utah para coger uno diferente. Durante ese tiempo, Warren Jeffs se presenta en reuniones de miembros de la iglesia para oficiar misas y matrimonios. Algunos de ellos tienen lugar en capillas ocultas y en ocasiones las novias son niñas. También desplaza a algunas de sus mujeres a distintos estados y, mientras tanto, vuelve a casarse varias veces. Brielle Decker se convierte en su 65ª esposa. No recuerdo haber sido consciente de que estaba a la fuga hasta después de la ceremonia. Me acuerdo de que cuando estaba hablando con mi padre para enviarme a su casa, le dijo, no puede hacer ninguna de estas cosas porque soy un fugitivo. No pude ponerme un vestido de novia, ni siquiera tuve ocasión de comprarlo. Mi madre no estaba invitada y las únicas personas que asistieron a la boda fueron las que escogió Warren Jeffs. Como le hacían falta 3 testigos, escogió a 2 de sus hermanos y a mi padre. Warren Jeffs también reubica a sus hijos porque teme que las autoridades estatales les interroguen. En ese momento, los estados de Utah y Arizona ofrecen $10.000 por la captura de Warren Jeffs. Cuando el FBI se involucra en la búsqueda, la recompensa asciende a $100.000. Jeffs está en su lista de los más buscados. Todo el mundo está buscando a Warren. En un determinado momento, un policía estatal de Nevada que estaba a las afueras de Las Vegas se fijó en un Escalade Burdeos que iba a toda pastilla por la autopista. Como no veía bien la matrícula, le mandó parar. Y aquella noche el policía estatal Eddie Dachover realizó una detención difícil de olvidar. En el interior del coche, Dachover encuentra a Warren Jeffs, a su hermano Isaac y a una de sus esposas, Naomi. Tras inspeccionar el vehículo, encuentra ordenadores, teléfonos móviles, una unidad de seguimiento GPS
toda una serie de disfraces, incluidas pelucas y gafas de sol, y una reserva de $50.000 en efectivo. Cuando sacan todos los objetos del coche, Jeeves se mantiene impasible. Se quedó inmóvil, al lado de la carretera, muy callado. Debía de tener miedo. Pienso que no se podía creer que por fin lo hubieran pillado. El 28 de agosto de 2006, después de que Warren Jeeves pasase casi 21 meses a la fuga, termina la búsqueda de uno de los delincuentes más buscados de Estados Unidos. Warren Jeeves se había criado en una sociedad cerrada, en la que había tenido una posición privilegiada que le había permitido hacer todo lo que había querido sin sufrir las consecuencias. Por primera vez en su vida, iba a verse envuelto en una situación que no podía controlar. A principios de los 2000, un grupo de fugitivos de la IFSUD crea una red secreta para ayudar a mujeres y niños a huir de la secta mormona polígama. Con la ayuda del periodista Mike Watkins, las autoridades investigan a la iglesia y a su líder, Warren Jeeves, que tras convertirse en uno de los fugitivos más buscados del FBI, es detenido a las afueras de Las Vegas. A principios de 2007, 4 o 5 meses después de su detención, se lanza contra las paredes intentando suicidarse para acabar con su sufrimiento. Está en ayunas y en cierto momento tienen que llevarle al hospital para que se recupere. Warren Jeeves hace una confesión sorprendente a uno de sus seguidores. Le dice: no soy un profeta, soy un hombre malo. Nunca he sido un profeta. Y en toda esta confesión, lo que hace es negar todo lo que aparentemente había defendido hasta entonces. Jeeves confiesa que su padre Rulon le dijo antes de morir que William E. Jessop debía asumir el mando de la IFSUD tras su fallecimiento. En lugar de seguir las órdenes de su padre, Warren Jeeves usurpa el poder del presidente y el profeta. Los problemas de Jeeves no han hecho más que empezar. En 2007, Elisa Wall, una exmiembro que había sido obligada a casarse con su primo a los 14 años, se convierte en la primera mujer dispuesta a dar un paso adelante y denunciar a Jeeves. Este juicio no tiene que ver con la religión ni con la venganza. Es un juicio sobre abuso infantil que tratará de impedir que se cometan más abusos. El tribunal declara a Warren Jeeves culpable de ser cómplice de violación y es sentenciado a pasar 10 años en la cárcel. Pero este no es el único cargo del que las autoridades acusan a Jeeves. El 3 de abril de 2008, una mujer que se hace llamar Sara llama a la línea de ayuda contra el abuso doméstico y dice que es una joven de 16 años que está siendo maltratada por un hombre de 50. El delito está teniendo lugar en Yearning for Zion, el complejo secreto de la IFSUD que Warren Jeeves había establecido en El Dorado, Texas, en el que algunos de sus seguidores siguen viviendo según su religión, aun a pesar de que su profeta está en la cárcel. Cuando las autoridades se enteraron, hicieron una redada en el complejo y sacaron de allí a 400 niños. Los niños se quedan al cuidado del Departamento de Protección de Menores de Texas y pasan unas semanas con familias de acogida. Durante los primeros días, las familias decían que los niños estaban muy callados. Al cabo de un par de semanas, empezaron a jugar y a reír un poco y a comportarse como niños. Pero cuando los padres biológicos, preocupados, exigen que sus hijos sigan tomando las vitaminas que les proporcionaba la IFSUD, las familias de acogida reparan en algo extraño. Según las familias de acogida, cuando los niños empezaban a tomarse las vitaminas, se convertían en zombies. Se quedaban en silencio, no se movían, no intervenían. Solo se quedaban sentados. No sabemos lo que les daban, no preguntamos al respecto. Algunas de las familias de acogida también sospechan que muchos niños también son víctimas de abusos sexuales. Había una familia que tenía 9 hijos.
Y a 4 de esos niños pequeños, los habían sodomizado de tal manera que habían perdido el control de los intestinos. Esta clase de abuso era muy frecuente en esta comunidad. Al final, las autoridades descubren que quien había llamado era Rosita Swinton, una mujer con un historial de problemas mentales que ya había hecho llamadas similares en otras ocasiones. Como no tienen testigos, el caso queda sobreseído. Con esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito ha defendido los derechos de estas familias y ha dado esperanza a las madres de que podrán estar con sus hijos muy pronto. Volvieron a llevar a los niños al complejo. Todos los asistentes sociales me dijeron que tuvieron que empujar a los niños por la habitación mientras los pequeños le suplicaban que no los hicieran volver. Irónicamente, el falso aviso trae consecuencias inesperadas. Durante la redada, las autoridades descubren un caso perturbador en el que está involucrada una de las niñas, Mary Ann Jessup, de 14 años. Según la información obtenida durante la redada en el complejo, los documentos y las fotografías que salieron de allí, Mary Ann, a su edad, estaba casada con Warren Steve Jeffs. Por supuesto, aquello era ilegal. Además de los documentos, las autoridades encuentran grabaciones impactantes en las que descubren detalles perturbadores. En el templo había un mueble peculiar, una cama grande y larga. Warren era un hombre alto, así que básicamente se había construido una cama para violar a sus víctimas en el templo. Todo blanco, como si lo hubiera ordenado Dios. Llevaba allí a las niñas con las que se casaba. Y sus esposas adultas las sujetaban mientras él las violaba y lo grababa. Cuando el estado de Texas somete a juicio a Warren Jeffs y a algunos de sus seguidores más próximos en 2011, estas grabaciones sirven como pruebas incontestables. Durante el juicio, reprodujeron para el jurado una grabación que había hecho Warren, mientras, en resumen, violaba a una niña de 12 años. Se escuchaba la voz siniestra de Jeffs mientras acosaba a la niña. Y también se escuchaba la vocecita. La vocecita de la niña mientras él la violaba. Con pruebas fehacientes de los delitos, el juez y el jurado no tienen piedad con Warren Jeffs. El 9 de agosto de 2011, Jeffs es sentenciado a cadena perpetua más 20 años de prisión. El estado de Utah pasa a regular el plan de esfuerzo unido de la Iglesia y devuelve todos los bienes y propiedades a los miembros y exmiembros de la IFSUD. Uno de ellos es Brielle Decker, que ha dejado la Iglesia y ha empezado una nueva vida. Solicité que me concedieran la casa de Warren Jeffs y así lo hicieron. Tenía que encontrar un comprador. La casa tenía 45 habitaciones. Al final el comprador la convirtió en una organización internacional llamada Dream Center. La antigua casa de Warren Jeffs, que antaño había sido un símbolo de su autoridad, se convierte en el Shore Creek Dream Center, un lugar para apoyar a la comunidad local, incluidos los niños y las mujeres que abandonaron la iglesia. Trabajo allí como parte del comité asesor. Ver el contraste entre lo oscuro que fue ese lugar y la esperanza que alberga ahora. La libertad que tengo para decidir lo que quiero entre todas las opciones que se me presentan resulta muy estimulante. ¿Cómo ha sido la vida en Colorado City y en Hilldale en los últimos años? Creo que todo ha cambiado mucho. Ahora hay un instituto que, según tengo entendido, funciona estupendamente. Creo que a la comunidad le va muy bien, pero sigue habiendo fieles. Todavía hay pequeños grupos, siempre tendrán un apego a la religión, y ahora se han distribuido en otros complejos en Dakota del Sur. A pesar de estar en la cárcel, Warren Jeffs sigue dirigiendo la iglesia desde su celda en Texas y reafirma su categoría de profeta en 2011. ¿Quién dirige ahora el grupo? Warren Jeffs. Su familia, sus mujeres, sus hijos y sus hermanos siguen venerándole y lo visitan en la cárcel a menudo. Jeffs no parece tener ningún problema en hacer llegar sus mensajes a la comunidad. Yo creo que en su mayor parte sigue dirigiendo el cotarro. Warren Jeffs es el profeta de Dios. Lo era en un principio.
cuando se le encomendó esa misión, y sigue siéndolo. La comunidad sigue recibiendo sermones grabados y órdenes por escrito, incluidos matrimonios concertados, que los seguidores obedecen como han hecho siempre. Es nuestra religión y nos encanta. Son las personas que les siguen las que permitieron que se convirtiese en lo que es hoy. Los padres tienen que responsabilizarse de los delitos que se han cometido contra sus hijos, porque ellos son la primera línea de defensa que tienen los niños. Y todas las madres de la comunidad han fallado en eso, incluida la mía. Warren Jeffs ha dejado un legado oscuro y traumático, y las consecuencias de sus acciones parece que nunca terminan. Hay muchas personas que durante muchos años han sufrido a causa de la autoridad de este hombre. Ha habido muchos suicidios y mucha gente lo ha pasado verdaderamente mal, sobre todo los niños. Lo peor es ser consciente de que aún se sigue sufriendo en esa comunidad. Se sigue abusando de las mujeres y se explota a los niños como mano de obra para después separarlos de sus familias. Sabes que quieres poner fin a todas estas desgracias, pero por mucho que los tiempos hayan cambiado, muchas de esas cosas todavía siguen pasando.